Listo, vamos a ver qué espondilo. ¿Qué? Espondilitis anquilosante. ¿Pero ya empezamos, doctora? Ajá. ¿O ¿Con la qué? tarea? Vamos a revisar. No, hoy como no tenemos tanto tiempo, vamos a empezar con la clase y luego ya el martes les pregunto ahora sí, pero estudian, ¿eh? Les di el libro bien bonito a colores y todo, ¿eh? No hay Bueno, pretexto. doctora. 7 de mayo. Oye, ¿cómo estamos? A 14, ¿verdad? Sí, a 14. Aquí está 11. Ay. Ya no encontraba la lista del 14. Aquí vamos. 14 de mayo. ¿Quién está? Aurora, Laisha, Marlene, Luis, Liber, Mariana, Suyeli, Johan, Uriel y Cintia. Son los únicos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ahí ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre espondilitis anquilosante. Y bueno, vamos a tener como definición de esta, que es una enfermedad inflamatoria crónica que va a afectar a las articulaciones de la columna vertebral, que van a tender a fusionarse entre sí y como resultado de esta fusión, bueno, esta inflamación y luego la fusión, se va a producir la pérdida de flexibilidad de la columna, y esta va a quedar rígida y fusionada, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. Bueno, pues la manifestación principal va a ser lo que es la sacroilitis, que pues sabemos que es una inflamación de una o ambas articulaciones sacroiliacas. Y también puede haber sinovitis, así como entesitis. La siguiente, por favor. Bueno, puede ser mediada por mecanismos inmunitarios, pero pues se trata más de una respuesta autoinflamatoria. En este caso va a estar involucrado lo que es el factor alfa de necrosis tumoral, donde, bueno, va a haber un bloqueo de este factor, lo que va a producir esta patología. Y también va a estar implicado lo que es la vía citocínica de la interleucina 23, al igual que la interleucina 27. Tenemos que los mastocitos y los neutrófilos van a ser los que
van a producir lo que es interleucina 17. En este caso, el mayor productor va a ser el mastocito, los neutrófilos son en menor grado. Y bueno, en sí los neutrófilos se van a dar más en lo que son articulaciones apoficiarias. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del cuadro clínico vamos a tener primero dolor lumbar, que este va a ser de tipo inflamatorio, crónico, con una aparición insidiosa, lenta y paulatina, que se va a presentar en reposo principalmente y va a mejorar con la actividad física. El paciente se va a levantar a caminar un rato y pues va a notar una mejoría en el síntoma y va a haber dolor máximo en las últimas horas de la noche y las primeras horas de la madrugada, que es cuando el paciente pues ya lleva un rato acostado y por la inactividad pues se va a presentar este dolor. Ok, ay, perdón. Vamos a tener que las articulaciones sacroiliacas van a ser, que son estas que están en la imagen como con rojito, pintadas de rojo, que van a ser las primeras que suelen inflamarse y después ya se implican otras articulaciones existentes en las vértebras. La inflamación que se va a producir va a tender a fusionar las vértebras, como lo vemos en la imagen de abajo, y es a lo que se le va a denominar como anquilosis de la columna. Y esto nos va a provocar una disminución de la movilidad del cuello, la espalda en general y la caja torácica. Y en la imagen de abajo, pues tenemos el principio de la espondilitis anquilosante, en donde se ve inflamación en las vértebras, como lo señala aquí. Y posteriormente, en la espondilitis anquilosante avanzada, vamos a tener ya como tal la fusión de las vértebras entre sí. Después, con el paso del tiempo, esta rigidez y el dolor se pueden progresar a la columna dorsal y también al cuello. Cuando las vértebras se fusionan, la columna pierde flexibilidad y se vuelve rígida y pues obviamente se limitan los movimientos de esta. Cuando aparece en la caja torácica que se ve afectada, se va a producir dolor en la unión entre las costillas y el esternón, en esta parte que señala, en esta parte de la unión. Y pues con esto una limitación de la expansión normal del pecho, lo que nos va a dificultar la respiración. Y bueno, esta inflamación y dolor también pueden aparecer en articulaciones de cadera, como lo vemos en la primera imagen, de hombros, de rodillas y de tobillos, y también en zonas del esqueleto donde se fijan los ligamentos, como en la imagen inferior derecha, donde se fijan ligamentos y tendones a los huesos. Por ejemplo, el dolor en el talón por la fijación del tendón de Aquiles, que se va a denominar entesitis. Y bueno, cuando ya se vuelve una enfermedad sistémica, vamos a presentar síntomas como fiebre, pérdida del apetito, fatiga, inflamación en los órganos como el pulmón y el corazón, que es poco frecuente, pero puede llegar a aparecer, así como una disminución de la función pulmonar por la misma pérdida de la elasticidad del tórax que les comentaba. Y pues esto combinado con el tabaquismo pues va a empeorar, así que no fumen, amigos. Y también tenemos uveitis en el 25% de los casos, que es el enrojecimiento ocular, y dolor también vamos a tener, como se muestra en la imagen inferior derecha. Y ya. Ok, en cuanto para lo que es el diagnóstico de esto, pues puede ser desde lo que es un apartado más clínico en base a la sintomatología o exploración física, hasta cosas un poco más avanzadas como puede ser un diagnóstico por imágenes o análisis de laboratorio. En el caso de lo que viene siendo la exploración física, pues encontré este test que se le dice, bueno, lo encontré como test de Schober, que bueno, en este lo que se valora es la limitación de la movilidad de la columna lumbar. Y pues bueno, en este se mide, bueno, se ponen las marcas en lo que es en la espalda, en la columna,
unas marcas de que se mide 10 centímetros por encima y marca que 5 centímetros por debajo de la unión lumbosacra. Y entonces que en un estado normal, al momento de hacer esta inclinación, debe haber un aumento de un poco más de 5 centímetros, o más bien mayor a 5 centímetros en esta distancia al hacer esta flexión. Bueno, también mencioné que puede llegar hasta lo que es la imagenología, o como puede ser una radiografía o una resonancia magnética, para poder verificar si es que hay cambios en las articulaciones o en los huesos. Y pues bueno, pueden confirmar el diagnóstico al realizar radiografías de lo que es de la pelvis y de la columna vertebral, para ver los cambios que se han producido por la inflamación de las sacroiliacas y las vértebras. Y bueno, también mencioné que poder utilizar lo que es la resonancia magnética, recordando que utiliza ondas de radio más potentes para verlo con más calidad todos los tejidos blandos y todo esto. Y bueno, esto de las exploraciones por resonancia magnética pueden revelar la evidencia de esta afectación un poco más temprano de esta enfermedad antes de presentar otros síntomas, pero pues indica que pues el detalle es que son más costosas. Que bueno, que tomo, sin embargo, a veces estos cambios no, bueno, tardan en salir más o menos, ¿no? No es igual en todos. Ajá, y pues más adelantar los cuentas, son varias imágenes, no sé si quiera darles ahí un vistacillo más, doctora. Me gustaría decir que, que sé exactamente lo que se ve, ¿verdad? Pero la verdad es que no tan así. Son varios ejemplillos de esta afección, radiografías y resonancias. A ver. A ver, entonces la espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica. ¿Es hereditaria o no? Pues encontré que hay un gen que está como implicado en esto. No el 100% de las veces el hecho de tener el gen no confirma que sea, así que puede decirse que de cierta manera sí sería hereditario, ¿A ya qué que gen hay un está? gen implicado. ¿A Bueno, cuál? justo iba a pasar ese, estaba lo del gen HLA-B27, Ajá, HLA-B27. ajá. Ajá, justo eso ahorita después a lo del laboratorio, por si encontré que está ese gen involucrado también. No el 100% de las veces, pero que llega a estar involucrado. Entonces está relacionado muy directamente con la espondilitis anquilosante. Si no es hereditaria, sí tiene que ver. Tienes un alto riesgo de padecerla si tienes ese antecedente. Otra, ¿qué es una entesitis? O sea, dicen, les da entesitis a los pacientes, ¿qué es una entesitis? Es la inflamación de la zona de inserción de un ligamento o tendón. Entonces, es justamente la zona de inserción osteotendinosa, ¿sí? O osteoligamentaria, ¿sí? Y es un proceso como inflamación, si acaso hay más bien que se coleccione líquido, porque el tejido como tal que aumente de volumen, que se inflame, no, pero es justamente en esa zona de tracción donde hay dolor, que es una sinovitis. La inflamación de la membrana sinovial. Listo. Entonces, la columna que se inflama, ¿a qué le da sinovitis? A la articulación. ¿A cuál? ¿O cuáles? A ver, acuérdense que cuando exponen tienen que saberse el tema, pero no porque se lo aprendan de memoria o se aprendan lo que dice el libro o el artículo de donde sacan la información, sino hay que encontrarle cierta lógica pues para saber qué vamos a
¿Cómo vamos a respaldar nuestras palabras? Entonces dicen ahí, tienen tescitis y tienen sinovitis. ¿Dónde les da la sinovitis? ¿Cuáles son las articulaciones sinoviales en la columna que pueden tener sinovitis? No toda la columna tiene sinovial. ¿Qué articulaciones sí? ¿Qué articulaciones en la columna son sinoviales? Como para que haya sinovitis. Preguntando, estoy esperando respuesta. En la espondilitis anquilosante y sinovitis. Sí hay, pero ¿por qué y en dónde? Voy a la plaza. Aquí. Ay, cómprame un cafecito. Sí. Entonces, otro no, para que me critique, que me diga otra vez. Sale, entonces ahorita. A ver, chicos, ya me dejaron aquí en visto. Pues las articulaciones de los cuerpos vertebrales como tal. ¿Cuáles? Porque ¿En las el cuerpo- cervicales? ¿Eh? ¿En las cervicales? ¿Nada más ahí? Porque la espondilitis También sería la anquilosante. atlantooccipital, ¿no? ¿Cuál? La atlantooccipital. No, esa no. A ver, ¿de dónde se da la espondilitis anquilosante? ¿En qué región de la columna? Se da en toda, pues, pero ¿en dónde empieza o cuál es la zona más afectada? En la región lumbar. Exacto, pues ahí no están la atlantoxoidea, ni la cervical, ni nada. Entonces, ¿qué articulaciones en la columna son sinoviales? Porque si me dicen, ¿tienes sinovitis? Ah, bueno, ¿y eso dónde se da? ¿En qué parte? En los procesos articulares vertebrales, ¿En dónde? en lo que serían las carillas articulares de cada vértebra. Sinoviales. Las articulaciones facetarias son sinoviales. Entonces, ahí es donde va a dar sinovitis, no en la zona donde está el cuerpo vertebral ni el disco. Ahí no va a haber sinovitis, ahí no está la membrana sinovial. ¿No? Entonces, ahí no, tiene que ser donde hay sinovial. Y eso es en la parte posterior de la vértebra, en las articulaciones facetarias, ahí sí. ¿No? Luego, ¿qué pasa en la parte de adelante? ¿Qué pasa en las articulaciones? Intervertebrales que se unen a través del disco. ¿Qué le pasa a los discos? A ver ahí, en justo esas imágenes, ¿de dónde las sacaron? Ahí el artículo, ahorita no lo Pero anoté. hablaba de espondilitis anquilosante. Sí, de hecho decía que era en específico varias imágenes, de hecho la mayoría las saqué de ahí, de diagnóstico por imágenes para esto, ajá. A ver si encuentro el articulillo donde lo dejé, es que no lo referencié, perdón. Entonces, pasa a las previas, es donde tienes radiografías simples, creo. Esas. Luego, la otra es, ¿qué dijimos la vez pasada respecto de las resonancias y las tomografías?
Que la resonancia magnética va a permitir observar los tejidos blandos. Sí. Y la tomografía pues permite observar con más detalle los huesos. Ajá, ¿cierto? Entonces, ¿esta enfermedad es de los huesos o es de los tejidos blandos? De los tejidos blandos. Yo Sí, digo es de los que tejidos de blandos, ambos. es del hueso. Yo opino que de ambos. ¿Qué le pasa a los tejidos blandos? ¿Se inflaman? Pues Se inflaman, pero la espondilitis, ¿qué es? La espondilitis, así su nombre dice, espondilitis. ¿En dónde Anquilosan, era? empiezan a formarse, a osificarse. Entonces, una enfermedad que afecta al tejido óseo, ¿no? Afecta las articulaciones de la columna. Pero ¿qué le pasa a los músculos? ¿Qué le pasa a todos los músculos paravertebrales o los músculos de la masa común que está en la zona posterior, en la espalda? ¿Qué le pasa al abdomen? ¿Qué le pasa a esos tejidos? Pues también se ven afectados por el mismo proceso de la espondilitis. No sé, a ver, el equipo que está exponiendo, ¿qué le pasa? No, no sé, doctora. Pues la afectación no se da, es como consecuencia de la rigidez de la columna que la musculatura empieza a perder longitud y fuerza. Eso es lo único que le va a pasar. Pero que se deforme, que haga fibrosis, esas cosas al músculo no le va a pasar nada en específico. El problema va a ser que así como en estas imágenes tienen las proyecciones de la columna lumbar de frente y de lado, lo que ven es que las distancias entre las vértebras se ven disminuidas porque los discos se hacen fibrosos, pierden líquido y se van haciendo pasita. Y eso hace que las vértebras vayan perdiendo distancia entre ellas. Si la sinovitis obviamente crónica te va a hacer una artrosis de las articulaciones posteriores y eso hace que pierdan movilidad. Y conforme pasa el tiempo, esa fibrosis va a calcificarse y te va a hacer una columna que le dicen columna de bambú. Llega un momento en que ya no distingues una vértebra de otra, ya solamente ves una columna que está pegada totalmente como los bambús, así la imagen la vas a tener así de toda la vara, con cierta curva que quedó, pero ya es muy difícil la modificación. Y la realidad es que los pacientes cuando tienen espondilitis de muchos años, esa columna queda tan rígida que ni siquiera pueden poner la cabeza en una almohada, les queda volando por la posición que adquieren. Cuando durante la evolución de la enfermedad, la columna, lógicamente la zona dorsal mantiene su curva, la zona lumbar pierde mucho esa curva y la columna cervical, por la necesidad de ver al frente, está adelantada y eso hace que cuando te acuestes boca arriba te pasa como las muñecas. La cabeza no toca el suelo, si es que te acuestas en el suelo, no toca la almohada porque está rígida. ¿Sí? Entonces, toda esa es consecuencia del proceso inflamatorio crónico que genera la enfermedad. Y entonces ven, pues estas imágenes de aquí que no tienen ya ninguna diferencia entre los espacios intervertebrales y las vértebras, porque prácticamente están pegadas. Ahora, en este tipo de enfermedades, pues lo más
lo más sensible y específico que le puedes pedir, pues es primero, ¿qué estudio le piden? Antes de pedirle alguno de genética y ver sus antígenos de histocompatibilidad y pedirle hacer un mapa genético de la familia entera, antes de eso, para hacer el diagnóstico de un paciente, ¿qué piden? Radiografía. Sí, ¿y qué pides en especial? Pues radiografía de zona, o sea, podría ser lumbar porque es como donde inicia, pero no sé si hay excepciones en que inicie en otro lado y pues sería donde el paciente refiera como pues el dolor. Creo que también puede ser cervical. Sí. Entonces, le vas a pedir lo primero que vas a hacer va a ser pedirle radiografías simples de la zona que le duele. ¿No? Primero. Y lo primero que vas a hacer es buscar alteraciones, pues en una radiografía simple. ¿Sí? ¿Y de laboratorio qué le vas a pedir? Podría ser la biometría hemática para ver su volumen de sedimentación globular. En una biometría hemática ves velocidades de sedimentación. Sí. ¿Sí? ¿En una biometría? ¿Qué elementos te encuentras en una biometría hemática? Pues cuenta de eritrocitos, de leucocitos, neutrófilos, linfocitos. Y pues ahí agregaría la velocidad de sedimentación globular para ver si hay presente inflamación. Entonces, en una biometría hemática no vas a encontrar un reporte de velocidad de sedimentación globular. Tiene que ser en una biometría hemática, vas a encontrar las células que hay en la sangre habituales y la cuantificación de ellas. Pero si tú quieres una velocidad de sedimentación globular, la pides aparte, porque incluso el tubo donde solicitas la muestra ni siquiera es el mismo. Uno lleva anticoagulante y el otro no. Entonces, una biometría, ¿y sirve tomar una biometría? Sí le sirve en caso de una espondilitis anquilosante. A ver, vamos a hacer algo. Estaban ya dando, ahorita nos regresamos a las imágenes. A ver, por ahí pusieron laboratorio, a ver, diagnóstico, para que no le volemos su espacio a quien lo iba a dar. Sí, decía que puede, bueno, que como tal específico para diagnóstico no hay, pero sí para orientar hacia esta. Que Ajá, puede ¿qué? ser uno, buscar bueno, analizar la sangre en búsqueda de lo que es el gen HLA-B27, que es, Ajá. bueno, se puede ser un marcador para esto. Aunque marcaba que bueno, marcaba que la mayoría de las personas que tienen este gen no tienen espondilitis, y que se puede tener la enfermedad sin tener el gen, pero pues bueno, sirve de orientación. O como ya habían dicho de esto de la inflamación, también se podía pedir lo que era esto de la proteína C reactiva para ver estos signos de inflamación también. Son así que orientadores, pues no marca como un diagnóstico específico. Entonces, a ver, piden. Ajá, ¿qué más? A ver, en el diagnóstico, ¿qué más tienes? ¿Nada más eso? Sí, encontré esas dos pruebas y bueno, aparte de la imagenología y pues la exploración física y la sintomatología. Entonces, ¿una biometría no sirve o sí sirve?
Pues podría ser de ayuda para descartar como un proceso infeccioso, o no, bueno, no sé, no. Podría ser, no estoy segura. ¿Cómo? Podría ser, por ejemplo, podría ser de útil porque, por ejemplo, como es una enfermedad autoinmunitaria, pues a un inicio, pues no es como, pues, espondilitis, sino como sería como de apoyo para ir como enfocándose, para hacer un diagnóstico diferencial, o por ejemplo, si hay presencia de un proceso infeccioso. Sí, entonces, ¿sí te sirve una biometría? Claro que sirve. Puedes ver si el paciente tiene glóbulos blancos elevados, si tiene ahí los leucocitos elevados o no, si tiene anemia, si hay alguna alteración en las plaquetas. Entonces, sí te sirve. ¿Te sirve una velocidad de sedimentación? Sí. ¿Qué dice la velocidad de sedimentación? ¿Cuánto es lo normal? Una velocidad de sedimentación globular, ¿cuándo es normal? La pido, ustedes me dicen, ¿vamos a pedírsela? Sí, vamos a pedírsela, pero ¿qué le vamos? ¿Para qué nos va a servir? Eh, pues yo creo que es menor a 20 y bueno, esa va a indicar si hay presencia, bueno, si está elevada y en presencia de un proceso inflamatorio. Sí, solamente nos va a decir si hay proceso inflamatorio y si está agudo. Nada más. Ese nos sirve en caso de que ya tengamos el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria y que querramos saber si se ha agudizado o no. Y entonces la velocidad de sedimentación sí te sirve mucho porque si tienes el control de la enfermedad y la velocidad de sedimentación está aumentada, significa que la enfermedad se ha salido de control. Entonces necesitas ser más drástico con el tratamiento que vas a dar porque seguramente ese paciente tiene dolor. ¿Sí? Y la proteína C reactiva y sí, digamos que lo máximo permisible, una velocidad de sedimentación para considerarla normal es hasta 15 y de ahí hacia abajo vamos a considerar que no hay una inflamación que atender, pero de 15 para arriba sí. ¿La proteína C reactiva para qué sirve? Porque dicen, también vamos a tomar la PCR. Ah, bueno, órale. Sí. ¿Y qué? ¿Para Es qué? para identificar la presencia de algún proceso inflamatorio. Pues otra vez lo mismo. Nada más te dice si hay proceso inflamatorio o no. No es específica. No te dice que se está inflamando, solamente dice que algo está inflamado. ¿Sí? ¿Qué otro estudio sirve? ¿Qué otra cosa le piden? ¿Algo más les es útil? O ya no, así con eso nos quedamos.
Chicos, Yo se creo duerman. que con eso nos no se quedamos. duerman. Díganme qué más piden o ya no piden nada. Con eso es suficiente. Creo que sería todo eso en parte de estudios, ya complementando con las radiografías. Entonces, hacen una buena exploración, un buen interrogatorio con su exploración completa, piden lo básico de laboratorios y piden sus radiografías básicas. Y quedamos que si el problema es articular y si el problema tiene que ver directamente con el hueso, pues le pides una tomografía. En una tomografía sí vas a poder ver qué está pasando con el hueso. Una resonancia es útil si tienes también involucramiento de las partes blandas, porque quedamos que es muy sensible la resonancia a los tejidos blandos, ¿sí? Pero yo creo que puede ser suficiente en los grados avanzados, incluso más fácil distinguir las alteraciones que te encuentras en una radiografía simple y en una tomografía, más que en una resonancia. A ver, ahora sí pongan las imágenes que tienen de rayos X y... Sí, porque esta imagen que está aquí, ¿qué tiene? ¿Qué es? ¿Qué más bien, qué imagen es? ¿Es tomografía o resonancia? Resonancia. ¿Es resonancia? ¿Por qué es resonancia? La B es tomografía y la C es resonancia. ¿La C es resonancia? O tomografía, creo que tomografía también. ¿La de la izquierda qué es? Radiografía. Es una radiografía simple, pero ¿y qué ves además? ¿Qué se ve? ¿Qué más me puedes decir de esa imagen? Los discos intervertebrales. ¿Sí los ves? No, es que se ve como una curvita, pero no sé si eso, o sea, ¿qué es eso? O sea, acuérdate, las radiografías, ¿qué se ve? En una radiografía simple, lo que ves, ¿qué es? Huesos. ¿Solo hueso? Porque en una radiografía de tórax, por ejemplo, no le tomas una radiografía anteroposterior o posteroanterior de tórax a un paciente para verle las costillas. Y es una radiografía simple. Sí, no, o sea, son tejidos duros. ¿Para qué te sirve la radiografía? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que se ve en una radiografía? A ver, ayuden los demás. ¿Qué se ve en las radiografías simples? La que quieran, la que sea. ¿Qué se ve? Aire o presencia de líquido. Entonces, ¿qué se ve? O sea, ¿se ve el aire? Pues se ve el espacio, o sea, radiolucidez o radioopacidad. Exacto. En las radiografías ves negro o blanco, no hay de otra. Y lo que se ve denso, el tejido que es denso,
la radiografía no mide densidades, la radiografía solamente te muestra los tejidos que son densos y de acuerdo al color que ves, pues te das una idea de lo denso que está, y es más opaco o menos opaco. El aire, pues se ve negro, en la placa no se alcanza a poner gris, a menos que sea sangre o que sea agua, y entonces, porque las densidades se modifican, entonces tú lo ves de un color gris, gris oscuro, gris o blanco. Entonces las radiografías, eso son lo que ves cosas que sean radiolúcidas o ves cosas que sean radiopacas, nada más. En el caso de esta radiografía, pues es una lateral, les puedo decir con seguridad que es la lateral de la zona lumbar baja, en donde veo las vértebras porque son las blancas, y veo los espacios donde van los discos, y sí alcanzo a ver los discos, esas zonas abombadas en la parte anterior. ¿Y por qué las veo? Porque un disco, quedamos que es tejido conjuntivo, fibroso, la parte del anillo, y la parte del centro es proteínas, carbohidratos y agua. Entonces, un disco no tendría por qué verse en una radiografía, ¿no? Se ve el espacio, ahí yo veo el espacio, veo las vértebras separadas unas y otras, porque en medio va el disco, pero el disco no lo veo. Pero aquí sí lo veo. ¿Por qué lo veo? Por el proceso de espondilitis. Entonces, ¿qué le está pasando al disco? Si lo estoy viendo, ¿qué le está pasando? Se calcifica. Exacto. Entonces, el disco ya pasó de su etapa de fibrosis y ahorita ya está guardando calcio ahí, por eso ya lo veo. Y entonces ya los espacios entre las vértebras ya veo que están ocupados por tejido, que se ve ahí algo blanco. Son los discos que se están calcificando, ¿sí? Y lo que veo más blanco todavía es la zona de esclerosis, en donde el movimiento de las vértebras ya se ve limitado porque es la zona de la articulación en donde yo la veo blanca, como se ve ahí en la vértebra de en medio. En la parte de atrás, si lo ven, es una zona que se ve más blanca. Ahí. Y entonces eso significa que justo en esa zona hay todavía más densidad, hay todavía más calcio y obviamente menos movimiento. ¿Sí? Entonces esa columna está perdiendo su movilidad porque se está llenando de calcio. Se están pegando las vértebras entre sí y eso limita la movilidad. Eso es lo que yo puedo ver en esa radiografía. ¿Qué veo en la de en medio? ¿Qué se ve en la de en medio? Pues es ¿Podría ser un tomografía. incremento de la densidad de las apófisis vertebrales? ¿Pero qué se ve? ¿Por qué no es igual a la de la izquierda? ¿Qué proyección es esa de en medio? Es una tomografía. Es un corte tomográfico, es un corte sagital de una tomografía. ¿Por qué sé que es una tomografía? Porque se ve con más definición los tejidos, pues. ¿Sí? ¿Y cuál es? Las vértebras y Entonces veo las vértebras. Sí, ahí están las vértebras, se ven muy bien. Se ve el sacro muy bien, se ve el coxis bien. Se ve toda la parte posterior de la vértebra. Las apófisis espinosas. Veo el espacio por donde pasa el saco, la dura madre, por donde todavía arriba se ve médula y abajo el puro saco dural con las últimas raíces de la médula, pero no veo la médula.
sé dónde está porque se ve ahí el espacio, pero no se ve la médula como tal, yo no la veo. ¿Ven los discos? No, solo el espacio. Solo el espacio. ¿Ven los músculos? ¿Los ligamentos de las vértebras? No. No. No se ve. Sabemos que ahí están porque no los puedes quitar para la foto, pero no se ve. Lo que sí veo bien es el hueso. Por eso sé que es una tomografía. Y la del lado derecho, ¿qué se ve en la del lado derecho? ¿Es igual a una tomografía? Es igual una tomografía, pero comparen la de en medio, compárenla con la de la derecha. Es la misma proyección, aunque la del lado derecho está un poquito oblicua, no está realmente lateral. Está un poquito oblicua y eso no permite ver bien como del lado, la de en medio, pero compárenla y vean las diferencias. Y son dos cortes tomográficas ambas. De la región lumbar, las dos. Pero ¿cuál es la diferencia de una y otra? Pues que en la imagen se ve más, bueno, se ve un proceso de espondilitis ya, o sea, se marcan como los discos por la parte anterior. Ya ni discos, esos no son discos, ya son puentes óseos entre una vértebra y la otra. Ok. Sí, ya no hay discos, ya las vértebras se alcanzaron una u otra, y la parte de en medio está un poquito cóncava y hace la silueta del disco, pero la parte anterior de las vértebras está pegada y la parte posterior de las vértebras del cuerpo vertebral está pegado y las partes donde estuvieron alguna vez las articulaciones interfacetarias está pegado, eso es un masacote de hueso. Entonces, eso es lo que produce a largo tiempo la espondilitis. En la de en medio todavía hay espacio intervertebral, cada vértebra está en su espacio, no se está pegando ninguna con la otra. La parte posterior de la columna también ve las apófisis y se ven separadas. Sí, las zonas blancas que alcanzamos a ver pues son zonas de esclerosis de la zona articular, pero nada que ver con la derecha en donde está totalmente pegado todo, tanto los cuerpos intervertebrales como la parte posterior, todo está pegado y el espacio por donde debería pasar el saco dural, en la de en medio hay un buen espacio, pero vean, ya no hay espacio en el lado derecho, ya no hay espacio por donde la médula tenga libertad de un espacio exclusivo, ya no está. ¿Sí ven? Sí, ya compararon y ya vieron que sí son diferentes. Y son la misma zona, pero en diferentes etapas de la enfermedad. Sí, entonces la derecha es la imagen tomográfica de una espondilitis anquilosante avanzada. Sí se ve esa imagen que les digo, que los libros dicen que las imágenes de la espondilitis son como si estuvieras viendo una columna de bambú. Que está Sí, toda unida y las únicas zonas un poquito abombadas son las zonas de los nudos de la rama. ¿Sí? Entonces esos son cortes tomográficos. ¿Qué otras imágenes tienen?
Estas imágenes, ¿qué son? Resonancia magnética. Ajá, ¿y por qué sí es una resonancia magnética? Pues aquí sí se ven los discos, la médula. Entonces, y fíjense, busquen las partes blandas y si se ven o no. Sí se ven. ¿Sí? Pero sí se alcanza a ver también todo lo que son las partes blandas. En el lado izquierdo vemos las vértebras, sí se ven. Vemos los discos, también se ven, ahí están esos ovoides blancos. En la zona de arriba ya perdieron los discos. Ya se pegó vértebra con vértebra, pero abajo todavía hay disco. La zona, esa cinta blanca que se ve posterior de la imagen de la izquierda, ¿qué es? La médula. Ahí está la médula. Sí tiene ciertas zonas de compresión, no está parejita, tiene ciertas improntas, le dicen. Pero ahí está el saco dural, ahí se ve. ¿Sí? Y se ve muy bien. Lo que pasa es que esa resonancia tiene medio de contraste. Por eso se ve tan nítida la médula. O el saco dural más que médula. En la imagen de en medio, ¿qué se ve? Es igual una resonancia. Es una resonancia, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y derecha? El medio de contraste. Exacto. Acá la ves blanca, todo el saco dural se ve blanco, los discos se ven blancos. En la de en medio no. En la de en medio ahí están las imágenes, sí. Se ven las estructuras, sí. Pero no las veo tan bien porque no están pintadas. Pero ahí están y es una resonancia. Y en el lado derecho, Igual resonancia. es otra resonancia. ¿Y cuál es la diferencia con las otras dos? Porque se ve diferente. Sí. No sé. ¿Tiene medio de contraste esa resonancia, doctora? Lo que pasa es que las resonancias les llaman fases. Y en las fases es la intensidad con la que le dan a la imagen. Por eso se ve diferente. ¿Sí? Porque le dan acuérdate que las imágenes de resonancia, la imagen que nosotros vemos es la resonancia que hace el aparato con las ondas del aparato con el tejido. Y en zonas más densas, pues resuenan de una forma que las partes blandas. Y entonces los radiólogos le dan cierta de intensidad de resonancia a las imágenes, por eso las ves diferentes o de diferente nitidez. Sí, y eso depende del equipo. Doctora, ¿y esto sí se ve mi cursor? Sí. ¿Esto que se ve aquí es hueso? Sí, ¿dónde está? ¿Esa qué? ¿Esto es hueso? Sí, esa es la zona del pedículo de la vértebra. Esa y la de abajo, todas tienen uno. Ahí está el otro. De ahí para atrás, que sería de ahí a la derecha, están pues, las articulares y atrásito la apófisis espinosa. Porque esta imagen que está en la derecha no es no es una imagen lateral, es otra vez una imagen oblicua.
Por eso las primeras dos, de la izquierda y la de en medio, sí ves el saco dural. Del otro lado, lo que alcanzas a ver son los pedículos. ¿Por qué? Porque la placa no, la imagen no es lateral de la columna, es oblicua. Y la pusieron oblicua pues porque te quieren enseñar esas imágenes del cuerpo que se ven un poquito más blancas, esos piquitos. Esos piquitos son las zonas, la estabilidad de la columna, aparte de ser mediante los discos intervertebrales y la parte posterior, que son las articulaciones sinoviales, sus estructuras estabilizadoras son los ligamentos. Y la columna tiene ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior y un ligamento amarillo y más ligamentos atrás. En estas imágenes las flechas están señalando el ligamento longitudinal anterior y las imágenes que se alcanzan a ver específicamente sobre las vértebras son la calcificación del ligamento y la formación de esos osteofitos que van creciendo y se van uniendo el de arriba con el de abajo. Y me dan esa imagen de vara de bambú cuando ya terminaron de fusionarse. Por eso esa proyección la tomaron así, para que vean esos piquitos que se van formando. Se forma el de abajo, se forma el de arriba y se unen. Y así todas las vértebras. ¿Sí? Esos son datos por imagen del daño que causa la enfermedad, pues a la vértebra. A la vértebra y a sus ligamentos. ¿Sí? Y poco a poco, pues obviamente esa columna va a dejar de tener movimiento. ¿Sí? Ahora, las imágenes que ven, sí se les hacen así como, si no tengo resonancia, no sé qué tiene el paciente. Yo creo que sí se puede ver con una radiografía simple. Entonces, de entrada, si la enfermedad está iniciando, puede ser que no tengas cambios en las imágenes. En una radiografía simple puede ser que no veas tanto daño, pero conforme va pasando el tiempo, te van siendo más útiles las imágenes. Y si yo quiero hacer un diagnóstico más específico, pues le pido sus laboratorios, me voy hasta un código genético, me voy a los antecedentes familiares y puede ser que hasta una tomografía le pida. E incluso hasta la voy a necesitar en caso de que, aparte de que el paciente tiene dolor, puede ser que también tenga manifestaciones neurológicas por el problema compresivo de la columna que genera la enfermedad. Y entonces voy a necesitar imágenes más especiales como una tomografía. Y quizás no necesite una resonancia, porque aparte lo dijeron hace rato, son muy caras. Y el tener o no una resonancia, la realidad es que no me va a cambiar ni la evolución de la enfermedad ni el pronóstico. Nada más quizás lo vea más bonito, pero nada más. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué le hacen a los pacientes? Ya le dimos un diagnóstico, ya sabemos qué tiene. ¿Y ahora? Bueno, ahora hablando del tratamiento para la espondilitis, pues vamos a tener primero que el tratamiento se da mediante los síntomas, es decir, se trata a los síntomas por separado y pues aún no tiene un tratamiento completamente establecido, pero se conoce el uso de fármacos y agentes anti-TNF-alfa
Bueno, entre estos, pues el más usado es el Farme, que es la sulfasalacina, que pues es un fármaco perteneciente al grupo de las sulfas, en donde la sulfapiridina, que es un antimicrobiano, está unido al ácido salicílico, que es un AINE. Este pues sirve principalmente para tratar la inflamación de la patología. Y bueno, su dosis son comprimidos de 500 miligramos, tomados 1 a 2 veces al día con las comidas. Y los efectos secundarios conocidos de este medicamento pues son los problemas gastrointestinales que puede ocasionar, úlceras orales, sarpullido y cefalea. La siguiente, por favor. Bueno, también está el metotrexato, que su dosis inicial va a ser de 7.5 a 10 miligramos una vez por semana durante 4 semanas, administrado por vía oral o parenteral. Las reacciones adversas que se conocen pues son dolor en encías, úlceras bucales, malestar estomacal, diarrea y puede haber un aumento de las enzimas hepáticas. Sus presentaciones comerciales pues es el Otrexup, Rasuvo, Reumatrex y Trexal, que son los que están en las imágenes. Este medicamento se recomienda prescribirlo conjuntamente con ácido fólico, eh, específicamente 5 miligramos de ácido fólico por semana para reducir la hepatotoxicidad que ocasiona el metotrexato. La siguiente, por favor. Bueno, y en los fármacos anti-TNF-alfa son 3 principales. El primero es el etanercept, que este está indicado para lograr una mejoría y regresión significativa de las lesiones inflamatorias que estén activas en la columna y en la región sacroiliaca. Y bueno, las dosis de este son una inyección 1 o 2 veces a la semana, según la gravedad de los síntomas. También está el adalimumab, que bueno, este se autoinyecta en semanas alternas y se debe emplear con precaución si se toma warfarina o alguna ciclosporina. Dentro de sus efectos adversos está el enrojecimiento, picazón, pueden aparecer moretones, dolor o inflamación en el lugar en donde se colocó la inyección y puede haber también náuseas, dolor de cabeza o de espalda. Y el infliximab, este se administra vía infusión cada 4 a 6 semanas. Y bueno, esto puede variar también dependiendo de los síntomas y está contraindicada cuando el paciente tiene alguna insuficiencia cardíaca. Y también, al igual que el anterior, se tiene que tomar precauciones cuando se está tomando warfarina o alguna ciclosporina. Y bueno, ya por último, el pronóstico de esta enfermedad, pues es bastante bueno. Los pacientes no presentan síntomas tan marcados gracias a los tratamientos. Y pues aún así, la espondilitis puede generar un deterioro de la calidad de vida de los pacientes que son diagnosticados tardíamente o que nunca son diagnosticados. Y bueno, esta tiene un peor pronóstico cuando la enfermedad comienza en edades más tempranas y las mujeres suelen presentar una mejor evolución a comparación de los varones. Y creo ya se sería. ¿Listo? ¿Alguna duda de esta enfermedad? Sí, ¿cuál sería como la mayor incidencia a la cual se va a presentar pues esta enfermedad? Es una enfermedad que le da más a los hombres que a las mujeres. Y es una enfermedad que se manifiesta después de los 25 años más o menos. Y una vez que se diagnostica o qué te da, pues es para toda la vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser la evolución? Todo va a depender de
si los pacientes son diagnosticados de forma temprana para que inicien un tratamiento oportuno y pierdan movilidad, pues o pierdan la menor movilidad durante la evolución de la enfermedad. Porque los pacientes que no son diagnosticados nunca toman tratamiento hasta que realmente tienen una severa rigidez y por supuesto que su vida termina siendo muy limitada, porque ya no se mueven, ya no se alcanzan a amarrar los zapatos, les cuesta trabajo ya agacharse, caminar, porque acuérdense que también el problema les da en la pelvis. La zona sacroiliaca pues es dolorosa, aunque no es una zona móvil, porque acuérdense que esa articulación prácticamente como articulación se pierde una vez que se llega a la vida adulta. Ya no se mueve o se mueve muy poco. ¿Sí? Y el problema también es que se calcifican los ligamentos y al calcificarse, primero hacerse fibrosos y luego calcificarse, pierden las articulaciones la movilidad, porque ya esos ligamentos están tan duros que ya no permiten que las articulaciones se muevan. Y pues son enfermedades de pronóstico muy reservada, todo depende de qué tanto afecte a los pacientes. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra duda? Ya quedó clarísimo. ¿Sí? Ya si les preguntan después qué es eso, ya van a saber. Sí. Seguro. A ver, pues, ¿qué otro tema sigue? Pues seguir la de enfermedad de Still y artritis gotosa, pero no hemos terminado nuestra expo y aparte necesita mi equipo completo. Ay, ¿dónde está tu equipo? ¿No vinieron? No. No, y aparte tampoco hemos terminado. Nos falta lo de artritis gotosa. ¿Las qué? Nos falta abordar bien lo de artritis gotosa. O sea, enfermedad de Still ya como que ya tenemos más completa, pero hay como dudas en cuestión de la clasificación. Oh, ¿entonces les falta seguir preparándose aparte? Ajá. Ah, bueno. Entonces nada más vamos a ver esta hoy. Sí. Mira nada más. Qué conveniente. Bueno, entonces, sigan estudiando lo del plexo braquial, que se los voy a preguntar. Sí, doctora. Sale pues. Pues entonces me voy a mi consulta y ustedes a dormir, yo creo, ¿ah? No, hay muchos pendientes y algunos tenemos materias extra y tenemos examen mañana. ¿Tienen examen mañana? Uy, bueno. Entonces ya tienen tiempecito para estudiar. Sí, doctora. Por lo pronto la invitamos a que aproveche esta media hora para tomar agüita, relajarse un poco y ya se va a las otras consultas. Y eso es lo que voy a hacer justamente. Bueno, doctora, pues le deseamos una linda tarde, un buen fin de semana. Nos vemos el día martes y muchas gracias por la clase de hoy. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, doctora, que tenga buena tarde. Ustedes también.